buenas noches. ¿Se escucha bien? Bueno, antes de dar la palabra a mis queridos colegas con los que comparto esta mesa, quisiera yo agradecerle a Manuel Ramos esta invitación que me ha hecho para participar en tanto moderador en la presentación de su libro. Cuando Manuel me regaló el ejemplar de Memorias de un director, vino a mi mente otra autobiografía cuya lectura disfruté mucho. Se trata de, ni más ni menos, la vida de Benvenuto Cellini, contada por él mismo, cuya primera edición fue a principios del siglo XVIII, 1723, en Italia. Es un libro excepcional. Si alguna vez se topan con él con algún librero de viejo, cómprenlo, no se van a arrepentir. Igual que el libro de Manuel, a través del cual uno entra en contacto con una dinámica cultural, sobre todo vinculada con la historia en la Ciudad de México, así también Benvenuto Cellini nos cuenta su vida y nos va dando parte de unas aventuras maravillosas en diferentes cortes del siglo XVI europeo. Bueno, así es que reitero mi agradecimiento a Manuel por la invitación que me ha hecho. Quiero dar la palabra en primer lugar al doctor Óscar Macín. El doctor Óscar Macín es maestro en Historia por el Colegio de Michoacán, es doctor también en Historia por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París y además tuvo la fortuna de ser mi alumno en la Iberoamericana. Entonces, les he de decir que bueno, eres un poco mayor que yo, pero lo que pasa es que a mí la vida me ha maltratado. La carrera del doctor Macín es extraordinaria. Ha sido editor de dos revistas muy prestigiosas, la que publica el Colegio de Michoacán y la que publica el Colegio de México en la cuestión histórica. La bibliografía que él suscribe es muy amplia, sobre todo sus especialidades, que es historia de la Iglesia, historia de Hispanoamérica, de los siglos XVI al XVIII. En esas cuestiones él es muy reconocido. Ha sido merecedor de diversos premios, entre otros, pues el Clavijero, el O'Gorman, en fin, y créanme ustedes, es el doctor Macín una persona muy apreciada por su carrera académica. Es además miembro de la Academia Mexicana de la Historia. Con mucho gusto le doy la palabra. Muchas gracias, querido maestro y amigo José Rubén. Es motivo de gran alegría presentar un libro tan lleno de afecto, de entusiasmo y de recuerdos. Como soy amigo del autor desde hace poco más de medio siglo, saboreo y literalmente rememoro estas memorias. Mucho de lo que aquí nos cuenta me lo compartió conforme él lo iba contemplando y realizaba, lo cual para mí es un privilegio. A lo largo de más de 30 años, el doctor Ramos ha hecho de un centro atildado y solemne de estudios históricos una casa y repositorio amigable, con la puerta abierta para quien busca y disfruta de la cultura. Manuel, tus amigos, estamos de plácemes con motivo de la publicación de tus memorias. Creo que hay motivos más que suficientes, incluso sobrados, para que el consejo que te ha apoyado durante tanto tiempo esté muy orgulloso
de tu desempeño. En 40 capítulos o episodios, pintas de colores esa transformación, pero a la vez manifiestas tu gratitud a la vida y a quienes generosamente te han aportado luz, aliento, arrojo y cariño. El conjunto es una fiesta, siempre en el registro de la enseñanza y la promoción de la cultura, núcleo de tu vocación. También nos brindas una serie de gratas y divertidas instantáneas de nuestra ciudad y país. Lástima que por servir de contexto tengan que ser breves. Se disfrutan mucho. Conforme leía, me preguntaba cómo empezar y por dónde conducir la presentación de estas páginas. Una manera posible consiste, pensaba, en recordar que el sitio que nos acoge fue originalmente la casa de campo, me parece, de un canónigo de la Catedral de México del siglo XVIII. Pero esto era llevar las aguas a mi molino. Al final he optado por un breve paseo. No puede comenzar sino evocando los misterios que esta casa encierra, los seres fantasmagóricos y liliputienses que la habitan. Como testigo presencial, el autor nos asegura que en ciertas noches ellos se dan cita en las estanterías para disfrutar de los libros. También quisiera recordar las principales avenidas o arterias de la gestión del doctor Ramos y sobre todo hacerte, querido Manu, este pequeño homenaje movido por la amistad con que me has distinguido todos estos años. Empecemos por el amor del autor a la difusión de la cultura histórica. Tiene su origen en un taller llamado Historia Viva que doña Beatriz Ruiz Gaitán, nuestra querida maestra de la licenciatura en la Ibero, llevó a cabo en los años de 1970. Al echarlo a andar, la Tichu, como la llamábamos, nos pedía que los sábados Manuel Ramos, Ricardo Rendón y un servidor lleváramos grupos de personas apasionadas por la historia al centro de nuestra gran Ciudad de México por distintos rumbos y sitios, según temas, épocas y recorridos. Qué importante es hacer accesible al gran público lo que nos revelan las investigaciones. Algunos episodios de estas memorias exhortan en ese sentido, porque la historia ha de estimular la imaginación, ante todo deleitando, haciendo gozar a la gente, disfrutar. Desde los antiguos griegos es un género literario, por más teorías y métodos que surjan. Sin ese néctar, su asimilación se torna difícil o, peor aún, puede aburrir. La historia también se desvirtúa si con ella queremos encontrar soluciones urgentes a un presentismo obstinado, por desafortunado que sea. Este libro, por otra parte, nos invita a abrazar la vida con presencia de ánimo, con autenticidad, con valor.
Solo podemos dar lo que verdaderamente somos. Me refiero a la integridad que nos ayudan a descubrir y a vivir, con todas sus consecuencias, las personas que cruzan por nuestros senderos. Por haberse atrevido a plantársele a don Edmundo O'Gorman, Manuel pudo abrir el telón de su gestión como director Nobel de este centro de estudios. Más tarde, el acompañamiento de Carlos Monsiváis en la calle y en el consejo de esta institución estimuló tu temple para que alcanzaras a ver y dar lo mejor de ti mismo. A partir de ahí, cuántas experiencias emocionantes y hasta feéricas salieron a tu encuentro, Manuel. Una de ellas es el viaje a Totomixtlahuaca para regalar a sus habitantes una réplica del notable códice aquí custodiado que consagra las sagas de esa montaña guerrerense. Tu relato aquí es antropológico, por más que te resistieras a viajar como antropólogo. El día que presenté a Manuel con el arquitecto Mario Canales, mi pareja, frente a la Catedral de Morelia, en los portales, Mario me dijo al ver acercarse al doctor Ramos: Óscar, tu amigo Manuel me hace recordar al conejo de Alicia en el País de las Maravillas. Aludía, desde luego, a su elegante atuendo, pero también a su inagotable actividad, que se ve a leguas. Ahora, al leer tus memorias, comprendo más aquella apreciación. Ese conejo es un personaje onírico que invita a los lectores a entrar en el mundo de las aventuras, como tú lo haces. Porque muchos de los episodios de este libro lo son. Estoy seguro que en tu encuentro inesperado con la reina Nur de Jordania, atraída a Chimalistac por el profeta de Gibran Jalil Gibran, han brotado destellos de proyección internacional para las colecciones, sobre todo una vez que se hicieron digitalizar, empresa que también encabezaste. La era de videoconferencias que vivimos en la pospandemia ha aumentado las aguas de ese caudal. También ha dado proyección a este centro la aventura de Urdir con Enrique Florescano y Clara García Ailuardo, un Día del Historiador como efeméride nacional. Para fundar una sociedad de bibliófilos y una asociación de bibliotecas y archivos privados, hubo que emprender la aventura de entusiasmar a colegas, a hacerlos regocijarse con la idea de formar parte de sendos consejos. Una vez convencidos, desde luego, su generosidad fluye con propuestas y con donaciones, como la del siempre recordado padre jesuita Ignacio Pérez Alonso. Algo semejante, imagino, que pasó con el legado de los espléndidos fondos documentales particulares que aquí refieres. Pues para cada uno hay una aventura.
estrellas de cine como Dolores del Río, los pintores Remedios Varo y Roberto Montenegro, don Pedro Vargas, el tenor continental, escritores tan notables como Lucas Alamán y Salvador Novo, los próceres Emiliano Zapata y Venustiano Carranza, en fin, personajes de la guerra cristera o de la historia diplomática, entre otros. Con esto quiero llamar la atención sobre un hecho. Si bien la preservación y adquisición de tesoros bibliográficos y documentales es la actividad sustantiva de este centro de estudios, acciones como las aquí relatadas, reitero, en forma de aventura, la han dinamizado al correr de los años. Percibo consecuencias análogas en el plano docente y en las tareas de investigación, en el sentido de que la enseñanza del doctor Ramos en el ITAM, en el claustro de Sor Juana, ha repercutido en provecho de este establecimiento. Está, por ejemplo, el programa de becas de la Fundación Telmex, que benefició a más de medio centenar de pasantes de maestría y doctorado. Por su parte, los trabajos publicados del doctor Ramos, desde su tesis sobre una crónica de la Orden del Carmen y los sucesivos referentes a las monjas, han dado lugar a un importante seminario permanente de vida conventual femenina novohispana. Todo lo cual ha asimismo suscitado la donación de testimonios de la 10ª musa, como su protesta de fe, firmada por ella misma, regalo del padre José Gerardo Herrera, o el voto a la Purísima Concepción, también por ella rubricado. Hay que añadir que la aventura de promover el estudio del monacato femenino en el Imperio Español debe mucho a maestras tan inspiradoras y queridas para el doctor Ramos como Carmen Beatriz López Portillo, Guadalupe Muriel y Margot Glantz, 3 hadas cuyo revoloteo ha alentado y sostenido la dirección de este centro en momentos difíciles. Quiero aprovechar esta ocasión para agradecer al doctor Ramos la invitación que me hiciera en el año 2000, con el equipo a mi cargo, de sumar nuestro trabajo al acervo aquí llamado Sala Virreinal, el más cuantioso de las colecciones. Este Centro de Estudios de Historia de México, en coedición con el Colegio de Michoacán, publicó por entonces, en 2 volúmenes, el inventario y guía del archivo del Cabildo Catedral Metropolitano de México, empresa que fue posible gracias a la apertura, inteligencia y generosidad del padre oratoriano Luis Ávila Blancas, por entonces sacristán mayor de la Catedral de México. Termino agradeciendo a las autoridades del grupo y de la Fundación Carlos Slim, encabezadas por el ingeniero, no haber aceptado que el doctor Ramos Medina dejara la dirección de este centro de estudios en 2015. Enhorabuena, querido Manuel, por tu labor y por la publicación de tus memorias de director. Muchas gracias. Con mucho gusto voy a dar ahora la palabra a la doctora Consuelo Sáizar de la Fuente. La formación de la doctora Sáizar de la Fuente puede ser calificada de espléndida.
es doctor en Sociología por la Universidad de Cambridge y tiene la licenciatura en Comunicación por la Universidad Iberoamericana, pero también la maestría en Historia Intelectual en Oxford y otra más en Sociedades Modernas y Transformaciones Globales por Cambridge. Esta formación le permitió ser investigadora visitante en la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Ha desempeñado una labor espléndida como editora de libros, ha fundado empresas editoriales, fue directora general del Fondo de Cultura Económica, en fin, fue presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y también presidenta del Centro Regional para la Promoción del Libro y la Lectura. Esto nos permite entrar en contacto con una personalidad entregada a la cultura y con una formación realmente espléndida. En la actualidad, bueno, pues es profesor en la Universidad Panamericana y ha dado conferencias múltiples en diferentes sitios. Tengo el gusto entonces de dejar la palabra a la doctora Consuelo Sáizar. Muchas gracias, doctor. Aquí tengo este micrófono. Hay una omisión allí. Tengo además el enorme orgullo de haber sido alumna de Óscar Macín. Si él tiene el orgullo de haber sido usted su profesor, yo tengo el orgullo de haber sido su alumna. Bueno, he preparado un texto que está dedicado a Jan y a Juan Carlos, también a Lázaro y a nuestras Julias, la familia que nos une. En el mundo de la cultura y la República de los Libros, esa nación que sobrevive a los gobiernos, a las crisis y a las modas, y que a veces parece más un exilio que un reino, Manuel Ramos Medina ocupa el cargo de canciller del archivo, cónsul de la memoria, embajador plenipotenciario de la historia con mayúscula, guardián de un universo cultural que respira en cada página, memorioso que guarda los latidos del pasado, testigo de lo impensable, cronista de todos los tiempos, como lo calificaba el siempre recordado Carlos Monsiváis. Hace tiempo, uno de los historiadores que más respeto, Rodrigo Martínez Barax, al hablar de Manuel Ramos me dijo: es el que más sabe de todos nosotros, porque siempre está presente en todas las conferencias que organiza. Nos escucha a todos, anota todo y lo escribe en sus memorias. Así que hay que tener mucho cuidado cada vez que uno se encuentra con Manuel, porque seguramente después, jamás lo hace conteniéndose, pero quién sabe qué vaya a decir de uno. Para fortuna nuestra, Manuel Ramos nos entrega ahora sus memorias de un director, que más que un recuento institucional, esas memorias son una autobiografía nacional en miniatura. El país visto desde esta bellísima casa de Chimalistac, también conocida en otros tiempos como La Purísima, donde los papeles hablan, las bibliotecas seducen y hasta los fantasmas solicitan su ficha de préstamo. Memorias de un director, 5 lustros de cultura en México, no es un libro de protocolos empolvados ni de balances contables disfrazados de humanismo. Es un tapiz vivo, tejido con anécdotas que saltan de la página, como ya lo dijo Óscar, como personajes de una novela picaresca, debido a los personajes, no a tu pluma, donde el director no es un burócrata, sino un investigador en el laberinto de la memoria mexicana, alguien que teje sus memorias con habilidad de orfebre de la memoria. Es imprescindible señalar que este texto, por favor levante la mano quien ya lo leyó. Híjole, somos muy pocos los que hemos tenido acceso a ese placer. Por favor, todos los que están aquí, cómprenlo y llévenselo, porque de verdad es una de las lecturas más apasionantes que van a tener
probablemente en lo que va de este siglo. Es imprescindible señalar que este texto es también un espejo que refleja el primer cuarto de siglo y que exigiría que cualquier editorial comercial se hiciera cargo de la edición de este testimonio, que resultará fundamental para comprender la historia cultural de nuestro país en estos 5 lustros. Como Gogol o Whitman, Manuel recurrió a la autoedición y por eso mi reproche a la industria editorial comercial. Y recurrió más por modestia que por falta de calidad editorial del texto. No sé por qué no lo publicó, estoy segura que cualquier editorial hubiera dado lo que fuera por publicarla. Celebro la gran calidad de la edición. Lamento que muchos lectores naturales de este libro se queden sin poder acceder a este testimonio, que está destinado a convertirse en un referente indispensable. El Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, que inició en 1964 en el marco de la empresa Condumex, la entidad industrial que decidió con visionaria extravagancia, y no encuentro otro calificativo, invertir en cables eléctricos y en códices prehispánicos por igual. Podría haber quedado como una de esas buenas intenciones de empresarios filántropos que mueren en la primera junta, no los empresarios, sino las buenas intenciones. Pero no, se convirtió en archivo, en refugio, en vitrina y en escenario, como podemos verlo. Inspirado por bibliófilos como José Ignacio Conde y Luis Gutiérrez Cañedo, el centro comenzó rescatando bibliotecas enteras que de otro modo habrían terminado en subastas tejanas o en el olvido de sótanos familiares. Cuando Manuel Ramos asumió la dirección en 1991 tras un año de exilio académico en París, bueno, fue un año de recreo académico, de gran estudio, donde nos cuenta, lo van a leer ustedes en el texto, cambió su departamento en Polanco por una celda en la ciudad universitaria, eso dice, así lo dice tal cual, que parecía más bien el cuarto de servicio de un convento virreinal. Y al regresar, convirtió este espacio en un teatro de la memoria. En este libro desfilan códices como el Totomixtlahuaca, cartas de Hidalgo que se pierden y reaparecen, papeles de Carranza que huelen a revolución, retratos de Remedios Varo que susurran surrealismo, fotografías de Dolores del Río, como lo señalaba muy bien Óscar Macín, que posan, fotografías de Dolores del Río que posan eternamente, y hasta el archivo de Salvador Novo, con sus epigramas afilados como navajas de barbero. Encontramos también el repertorio nacional completo con todo y los aplausos de los consejeros, esa galería de sabios donde se mezclan el rigor académico con el chisme de sobremesa. El libro se lee como una crónica urbana con tintes de novelas policíacas y apuntes de sobremesa, donde la historia no es un monumento estático, sino un carnaval de incidentes. Está, por ejemplo, la carta de Hidalgo sobre la retirada del Monte de las Cruces, el documento que en 2010 desaparece de aquí, como en un relato de Edgar Allan Poe, La carta robada, y reaparece como en una farsa mexicana de enredos burocráticos. Yo nunca pensé, primero, que sucediera eso, pero después que pudiéramos conocerlo en un texto de un académico como Manuel Ramos. Allí está documentado cómo de repente sustrae a alguien esa carta y cómo de repente, por alguna razón, que allí sí tendrías que haber consultado a un psicólogo o un psiquiatra para que explicara por qué la devuelve. Manuel narra su pánico, el pánico que vivió como director responsable de todos esos materiales, el insomnio, las llamadas a todos los consejeros que todos eran sospechosos, la visita a la delegación Álvaro Obregón que evoca escenas de presunto culpable, él lo dice, y el final feliz con un consejero que con candor aristocrático admite el descuido. Por descuido lo tomé y me lo llevé a mi casa. O sea, un documento valiosísimo. ¿Fue acaso un robo?
¿Fue una equivocación o cleptomanía histórica? En México, las fronteras entre el delito y la distracción son tan porosas como las páginas de un archivo húmedo. Y aquí está narrado. Bueno, ya se refirió Óscar a esa visita súbita, intempestiva, no programada de la reina Nur de Jordania en 2008, atraída por el archivo de Gibran Jalil Gibran, el profeta libanés, que por azares del destino terminó resguardado en Chimalistac, es decir, entre estas paredes. Si no lo han visto, por favor solicítenle una visita a Manuel. Bueno, pero no importa, tú los acompañas. Manuel, improvisado guía turístico, recibe a la reina con su inglés titubeante, el inglés de Manuel, y pasa al francés inmediatamente para salvar el día, mostrándole la ordenanza de Cristóbal Colón de 1493 como si fuera un souvenir real. Había que atenderla bien. La reina, con su porte de modelo, egresada de Princeton y viuda de rey, se maravilla ante el jardín de naranjos, aquí atrás, y el salón Bruno Pagliani, y termina la visita con un champán que, de nuevo, nos confiesa Manuel, no era el más regio ni el más adecuado para esa mujer bellísima, pero sí el más sincero. Luego tendrás que explicarme qué quisiste decir con el más sincero. Esas son memorias. Esto son las memorias. Un director que convierte un protocolo en anécdota y una reina que por un rato olvida los palacios de Amán por los pasillos de una biblioteca mexicana. Pero tampoco faltan los extorsionadores digitales. Manuel da cuenta de ellos, esos villanos modernos que en el siglo XXI amenazan con revelar secretos vía el correo anónimo, exigiendo dinero a cambio de silencio. Manuel, con su mezcla de ingenuidad y astucia, lo conocemos bien, los desenmascara dentro de la propia institución, un empleado que confunde el anonimato de Internet con la impunidad eterna. Tenemos también los espíritus que rondan los pasillos. La monja posesa Isabel de la Encarnación, cuya biografía de 1675 aparece en la Lagunilla como por milagro, envuelta en papel de China y pagada por una mujer de velo negro. O El diablo en la conquista, tema que Manuel edita con una bola de cristal al lado por si las dudas, mientras suena la alerta sísmica como advertencia del más allá. Libros que conversan en la madrugada como tertulia de muertos ilustres, sombras con portafolio que piden consulta nocturna. En Chimalistac, la frontera entre lo histórico y lo fantasmagórico es tan delgada como una hoja de pergamino, o así nos lo hace creer Manuel. Pero detrás de la anécdota prevalece la estrategia: rescatar, digitalizar, difundir. En tiempos donde los archivos privados suelen acabar en sus vastas neoyorquinas o en sótanos húmedos, el centro se convirtió en salvavidas de la memoria, una tradición permanentemente desdeñada por las autoridades mexicanas. Manuel entendió que un códice guardado es un país preservado y que digitalizar una biblioteca es democratizar la nostalgia. Nos habla largo de la Biblioteca Digital Mexicana, un proyecto con el extinto Conaculta, el INAH y el Archivo General de la Nación, donde millones de usuarios pueden acceder a tesoros como el Huitlamahuitzotli guadalupano, o de las becas a jóvenes historiadores, como ya lo dijo Óscar, ese es el problema de ser el segundo, y hace poco me tocó ser la cuarta, ya no sabía qué decir. Más de 50 tesis apoyadas listadas en el apéndice como un who's who de la nueva generación. Y los programas de radio y televisión, Historias sin contar en el IMER, con 60 emisiones que desentierran lo olvidado, hacia nuestros centenarios en Canal 11, con entrevistas a luminarias como Florescano o Asunción Labrín, que convierten la historia en conversación viva. Porque vaya que los historiadores saben contar, pero también conversar. En estas páginas
aparece una galería que mezcla lo solemne con lo entrañable. Edmundo O'Gorman y sus desplantes de vaca sagrada. Ese maestro que devuelve la pasta porque no está al dente, que critica las pinturas de monjas coronadas como si fueran intrusas en su reino y que intenta derrocar al director con cartas y comentarios soterrados, solo para ser recordado con un homenaje póstumo en forma de libro inconcluso sobre el diablo en la conquista. Y podemos ver entre líneas cuánto lo disfrutó Manuel. El día que ingrese una mujer en esta reunión marcará el fin del mismo centro, comentaba O'Gorman en privado, afirma el doctor Ramos. Pero el posicionamiento de don Edmundo se vio truncado en 1993 cuando se decidió el ingreso de las doctoras Margot Glantz, Josefina Muriel y Patricia Galeana a esas reuniones a las que su género las condenaba a la exclusión. Qué bien le hizo al Consejo escuchar a las doctoras que tenían mucho que sugerir al director y quienes dieron a la asamblea una bocanada de aire fresco, festeja nuestro autor. Y te aplaudimos todas, y te aplaudimos todos los de espíritu inclusivo. En estas páginas, escuchamos también a Miguel León Portilla y su voz de Monumento Náhuatl, a Enrique Florescano y su convicción de que la historia se celebra con fecha y acta constitutiva, instituyendo el Día del Historiador en 1996. A Margot Glantz, que aquí es sol en noches oscuras, prologando con su ingenio y presentando con su calidez. A Carlos Monsiváis, en papel de consejero mordaz, criticando con ironía, con su ironía acostumbrada, pero defendiendo con pasión. Y por supuesto, al ingeniero Carlos Slim Elú, el admirable empresario que pregunta por los árboles del centro y revisa los documentos que alberga con la misma seriedad con la que revisa la bolsa de valores, apoyando la digitalización que pone 1,5 millones de imágenes al alcance de un clic. No olvidemos las condecoraciones, que para eso estamos aquí, para celebrar a Manuel. Como Caballero de las Artes y las Letras por Francia, miembro de la Academia Mexicana de la Historia, director de la Academia Hispanoamericana. Tampoco olvidemos sus viajes. A Buga, Colombia, por ejemplo, para hablar de recetarios mexicanos desde el novísimo arte de cocina de 1831 hasta el de Chepina Peralta, no lo olvidemos, rifando libros entre estudiantes que responden trivia histórica como un concurso de televisión cultural. La originalidad y el valor cultural de este libro que hoy nos convoca reside en que Manuel, más que asumirse como funcionario de museo o de algo estático, lo hace como narrador en guardia. Sabe que un archivo sin relato es un cementerio de papeles, y que la historia para sobrevivir necesita anécdota, ironía, suspenso. De allí que Memorias de un director se lea con el ritmo de una novela de aventuras, persecuciones por documentos perdidos, viajes a mercados como La Lagunilla donde aparecen reliquias, conspiraciones de extorsionadores, visitas reales que parecen sacadas de un cuento de hadas, desapariciones y apariciones milagrosas de firmas de Sor Juana Inés de la Cruz, esa protesta de la fe escrita con sangre, o el voto a la Purísima Concepción, tesoros que Manuel publica y conserva. No es poca cosa. En sus páginas se condensan 3 décadas de vida cultural mexicana desde la pandemia, desde la pandemia que obliga a videoconferencias hasta los congresos que reúnen eruditos de todo el orbe. Y al leerlas, uno descubre que la historia reciente no se entiende sin esos depósitos de papel, sin esos héroes anónimos que catalogan, toda la gente que te acompaña en tu trabajo diario, sellan, digitalizan. Repito, la memoria nacional no se preserva sola, requiere de directores obsesivos, de bibliotecarios pacientes como José Gutiérrez, de archiveros como Josefina Moguel, que saben que cada firma puede ser el esqueleto de un libro, cada foto el rostro de una época. Al final lo que el autor nos enseña es que dirigir una institución cultural es también una forma de autobiografía.
Cada documento rescatado es un espejo. Cada archivo recibido de Alamán a Novo, de Zapata a Avaro, es una biografía colectiva. Y cada día en la casona de Chimalistac, con su patio de naranjos y sus bugambilias moradas, es un recordatorio de que los países sobreviven no solo en sus plazas y en sus himnos, sino en sus papeles guardados, en sus digitalizaciones que viajan por el éter. Memorias de un director es, pues, el retrato de un país que cabe en estantes, cajas fuertes y vitrinas. Es el diario íntimo de una biblioteca que se volvió protagonista de la cultura mexicana. Y es también, hay que decirlo, la confesión de un hombre que convirtió el oficio de historiador en una aventura con humor, como pueden verlo, profesionalismo y gratitud, agradeciendo a Dios, a su equipo, a su familia, a la cofradía y por supuesto a Carso y a la Fundación Carlos Slim que hicieron posible esta epopeya de rescate. Lo que celebramos hoy no es únicamente un libro espléndido, maravilloso, imprescindible en toda biblioteca. Es el testimonio de que incluso en un país tan proclive al olvido como el nuestro, la memoria puede tener directorio, domicilio, correo electrónico, teléfono y un nombre: Manuel Ramos Medina. Muchas gracias por estar aquí, por estar en la pantalla. Muchas gracias, doctora Sáizar. Quisiera yo ahora pedirle a Manuel que nos dirigiera algunas palabras. Seguramente nos contará un poco la experiencia maravillosa de haber escrito este texto. Y quiero compartirles mi gusto infinito por haber escuchado las palabras tanto de la doctora Sáizar como de Óscar Macín y de estar aquí pues festejando esta obra de Manuel Ramos, que tuvo el gusto de ser mi alumno también en la Universidad Iberoamericana. O sea, aquí estamos, pues yo como maestro de Óscar Macín, como maestro abuelo de la doctora Sáizar y como maestro también de Manuel Ramos. Yo siempre digo que fui su maestro, sí, pero es que mi mamá me llevaba en carriola a dar clases a la Ibero, entonces por eso, porque él es mayor que yo. Manuel, por favor. Muchas gracias. Pues primero que nada agradecerles a ustedes los comentarios, me encantaron, me emocionaron inclusive, a todo el público que nos acompaña también, un agradecimiento muy particular, porque yo dudé mucho en imprimir el libro y más dudé todavía en presentarlo, ¿no? Y yo me acuerdo que Consuelo Sáizar me dijo, lo tienes que publicar. Y me dijo, y no nada más eso, te vas a Colombia de embajador porque tienes mucho que escribir. ¿Te acuerdas que me dijiste, no? Si hubiera bueno, ganado Margarita Xóchitl, ya estarías. Exacto. Bueno, y bueno, y finalmente, como alguien por ahí, que no recuerdo ni quién, lo leí en algún libro que dice, quien no escribe no vive, ¿sí? Quien no escribe no vive, porque debemos dejar testimonio de lo que hemos sido. Y cada ser humano tiene una historia apasionante, ¿sí? Desde hace tiempo yo doy una clase a la residencia Linda, que es para adultos mayores, y les digo, ahora tienen el tiempo para hacerlo. Es cuestión de decidirse a escribir sus memorias. Le dije, y eso es de un valor extraordinario que obviamente va a ser un tesoro en el presente, pero también en el futuro. Bueno, algunos comentarios por ahí, por ejemplo. Bueno, yo quiero decir también que este trabajo que he realizado es gracias al equipo con el que siempre me han apoyado hasta el día de hoy. Allá están atrás, lo cual los reconozco enormemente el apoyo que han dado, desde luego a la empresa que se ha preocupado por continuar una obra que se inició con Condumex. Cuando a mí me contrató el ingeniero Gutiérrez, yo estaba en la Ibero, me dijo, usted viene aquí, me dijo, es un trabajo muy solitario, me dijo, así que aquí no va a haber gente, usted aquí va a hacer lo que piense que debe de hacer, pero no va a tener un público, el trabajo es muy, muy especial. Y luego,
el primer capítulo tenía que estar dedicado al doctor Edmundo Gorman, quien a mí me cambió la vida en muchos sentidos, para bien y para mal. Ahí en el libro digo lo que lo sufrí aquí, en una amistad de muchos años atrás con el doctor Gorman, de viajes inclusive, que estuvimos en España, muy amigo, pero cuando yo entré aquí, él dijo: aquí no puedes estar, porque no me preguntaron si tú podías ocupar el lugar. Y entonces tuve yo que enfrentarlo, decirle: pues sí, doctor, pero si usted quiere ser el director, ahorita le dejo el lugar. Y entonces me respetó más, ¿sí? Pero no puedo, por eso abro el libro con el capítulo de Edmundo Gorman, el gran historiador del siglo XX, ¿sí? Cómo cambió la forma de escribir historia el doctor O'Gorman, ¿sí? De un mundo apretado, con citas, positivismo, etcétera, el doctor lo cambió. Y el doctor decía: una historia que no sea agradable no es una historia. Bueno, algo más, siempre recordaré, yo dejé la Ibero en 1990 y el ingeniero Julio Gutiérrez me dijo: usted en cuanto salga del Ibero lo quiero aquí. Claro, después de que él hizo varias entrevistas, ¿no? Usted es el escogido. Y yo decía, pero para mí era un sueño llegar a ser el director aquí de este lugar, era, vaya, impensable en ese momento. Bueno, pero mi antecesor, que no dejó memoria, el señor Mutiozábal, no dejó una memoria. ¿En dónde está la memoria? En lo que se compró y lo que se adquirió, pero yo no supe nada de él, cómo dirigió esto, dónde estuvo, cuáles fueron sus problemas, etcétera, o sus frustraciones también, porque en el mundo de los historiadores, que es un mundo muy particular, muy particular, el que no es historiador y que estuviera en un lugar de la dirección, pues no era bien visto, ¿no? Y sufrió mucho, yo lo sé, pero no lo dejó escrito. Y yo dije, uno tiene que escribir lo que uno considera importante para uno mismo, es decir, ¿qué fue lo que más me impactó a mí en estos años? Que, como decía, yo ya me había jubilado en el 2015 y por aras del destino acabo de cumplir 34 años en la dirección de este lugar. Díganme si no es una vida entera que vale la pena escribirlo, ¿no? Bueno, respecto de la digitalización, yo quisiera también abrir un paréntesis. En el 2008, el ingeniero Slim, que viene muy de vez en cuando, llegó de una vuelta, se da cuenta absolutamente de todo, porque tiene un colmillo y una forma de ver lo que le pertenece, y me dijo que se digitalice el archivo. En el 2008 no se hablaba de la digitalización, era muy raro, ¿sí? Y yo le decía: Carlos, mejor hay que seguir comprando archivos. Y me dijo: que se digitalice, me dice, o sea, una orden, ¿no? Y entonces empezó la digitalización. Viene la pandemia y a nosotros nos favorece, por decirlo de alguna manera, el hecho de que no vinieran historiadores, pero que utilizaran precisamente las plataformas de biblioteca y de archivo. El archivo actualmente, más del 90% ya está digitalizado, y la biblioteca virreinal prácticamente completa. Y digo prácticamente porque de repente aparece por ahí algo que no nos imaginábamos que estuviera, y yo siempre creo en el más allá, y de repente salen documentos verdaderamente extraordinarios, como el que Rubén me presentó ayer, de una pintura muy mal hecha, si ustedes quieren, el retrato de don Juan de Palafox y Mendoza. Y yo dije, este es un tesoro verdaderamente, con un expediente, ¿sí? Y yo digo, estos tesoros que no los habíamos visto, hay todavía muchos que aparecen. Y respecto a que aquí se aparecen también, una vez, no hace muchos años, en los 90 yo creo, yo tenía llaves de todo. Ahora no, porque pues ya estamos muy vigilados y hay mucha seguridad. Bueno, y entonces yo entré a la sala virreinal y era de noche, me acuerdo muy bien. Abrí y vi a 3 gnomos que se escondían atrás de la vitrina. Y yo entonces, un poquito temeroso, dije, ¿quiénes son? Me asomo y ya no había nadie. Pero yo los vi, ¿sí? Yo los vi.
Nadie me lo cree, pero por si los ven ahorita. Y otra, teníamos antes una habitación para profesores invitados. Cuando yo estaba haciendo la tesis de doctorado, a veces me quedaba a dormir aquí para utilizar biblioteca y archivo que no se puede llevar a la casa, y entonces lo trabajaba yo en la casita que le llamamos, ¿no? Y de repente un día, me acuerdo que yo había ido a alquilar películas aquí a la vuelta del Blockbuster, creo que se llamaba, ¿no? Con una televisión y demás. Eran como las 10 de la noche y se apagaron las luces. Y entonces yo dije, qué raro, aquí nunca se va la luz. Hoy se fue, por cierto, ¿eh? Hoy se fue, cosa curiosísima, hoy se fue y por un buen tiempo. Y entonces hablo yo a la portería y me dicen, no, nosotros no tenemos el control de la luz, voy para allá. Y viene el policía y me dijo, no, definitivamente no. Me dijo, ¿ya ve cómo sí espantan? En ese momento agarré mis cosas y me fui, porque yo dije no voy a poder ni dormir, pero entre otras muchas que se cuentan, ¿eh? Como por ejemplo los policías sí ven que en la noche aparece un señor con un portafolio que se da la vuelta, lo siguen y nunca lo encuentran. Cosas muy raras. Esta casa tiene, pues calculen ustedes, es del último tercio del siglo XVIII. Así que lo que no encierran estas paredes, ¿no? Da para mucho. Mejor les recomiendo el libro de Beatriz Scharrer, que está aquí Beatriz, que se llama La Casona de Chimalistá, donde cuenta cantidad de cosas sobre esta casona, porque fue de su familia, además. Entonces, bueno, pues me dice el colega aquí, el doctor Rubén, dice, no hables mucho porque los que presentan son los que hablan, dice. Pero como él habló mucho al principio, dije, me voy a dar el permiso yo también de hablar, ¿verdad? Y nada más quizá para terminar, volviendo a mi ingreso, mi antecesor, el señor Mutozábal, pidió un año porque se celebraban los 25 años de la fundación del Centro de Estudios. Y entonces me llamó el ingeniero Gutiérrez y me dijo, mire maestro, yo era maestro en ese entonces, me dijo, el puesto es suyo, pero espérenos un año. Y dije yo, pues lo más seguro es que quizá no se haga. Pero el ingeniero me dijo, presénteme un proyecto. Y entonces me encuentro a Óscar y me dijo, vámonos a París a hacer el doctorado. Y le dije, ¿cómo me voy a ir a París? No, le dije, yo no estoy preparado para eso. Me convenció. Y entonces el profesor, tan amable, el profesor Bert, me aceptó y estuve allá el año por el que pidió precisamente mi antecesor el permiso, y después del año yo regresé con la experiencia maravillosa del inicio del doctorado, ¿sí? Porque pues obviamente yo llevaba ya toda la investigación que había hecho en España y eso me facilitó muchísimo. Ay, no, pues que porque yo venía de España, de un congreso, creo que de San Sebastián, y entonces me fue a recoger a la estación del tren y le dije, ay, Óscar, es que yo no sé si se vienen venir, yo con mi maletita con 3 trapos ahí, nada, yo decía, no es posible. Y me lleva a la ciudad universitaria y me dijo, a ver, te voy a enseñar tu habitación. Y entonces ya me sube al segundo piso del lugar para estudiantes. Y me dice, aquí está tu cuarto, me dice. Nos vemos para comer en 5 minutos. Y yo dije, ¿yo qué hago aquí? Dije, ¿yo qué hago aquí en este cuarto que ni baño tenía? Compartir el baño, claro, la regadera y en fin, todo lo de por haber. No, yo dije, no, yo me equivoqué. Y sin embargo, pues para todo hay que pagar el noviciado, ¿no? Y después, pues ese año fue muy grato. Y luego llegar aquí, que coincidió con el eclipse que hubo en el 91, no sé si lo recuerdan, total, claro, en ese entonces fue cuando ingresé yo aquí al Centro de Estudios y hasta la fecha. Bueno, pues yo les agradezco enormemente, ojalá que el libro les guste, más que nada les interese, quizá más que gustarles, y vuelvo a reconocer a Consuelo Sáizar que me dijo, tú te vas a escribir, y yo decía, no, yo no puedo escribir, y a partir de ahí empecé yo con la inquietud de escribir, ¿sí? Tengo otro libro en puerta, que ya prácticamente está listo,
que se llama Memorias de un novicio jesuita, que por aquí están mis excompañeros, aquí están, y les doy la bienvenida, y que ya se los di a leer para que me lo critiquen y todo, y es el próximo libro. Así que yo siento que descubrí una beta quizá ya muy mayor de lo que es precisamente el gusto por escribir, ¿sí? Y que todos estamos llamados a escribir nuestras memorias. Y como les decía yo a los señores de la residencia, les decía yo, sobre todo a las señoras, les digo, pero especialmente los secretos que encierran. Y me decían, de ninguna manera. Le dije, es que eso es lo interesante, los secretos que encerramos cada uno de nosotros, ¿no? Todos tenemos secretos. ¿Dónde conseguimos el libro? ¿Cuál? ¿Dónde Este libro les lo pueden adquirir aquí, y la semana entrante va a estar en Amazon también, para quien quiera pedirlo por Amazon en Kindle o en versión digital, también se puede adquirir. Pues nada, no sé si se me va por ahí algún comentario, pero pues prácticamente nuevamente agradecerles a todos ustedes su presencia. Es un público muy amable, se llenó el lugar y yo les decía, no va a venir nadie, les digo, seguramente, y les agradezco mucho su presencia. A los que nos siguen en línea también, que mucha gente se disculpó y me dijo no podemos estar, pero estaremos en línea. Así que a ellos también un saludo, muchas gracias a todos ustedes, y los invitamos a un vino de honor, pero también algo que aquí el doctor nombró, las tortitas del recreo. Muchas gracias.